Compañeros y compañeras, estos son miembros del Partido Nacionalista Socialista Nacional, que son los nazis. Todos los nazis que están en contra de nuestro movimiento popular vienen aquí a disrumpir con la tal dicha de que ellos tienen el derecho a proponer su posición. No les hagan caso, vamos a seguir con nuestra manifestación. Ahorita tenemos muchos elementos en contra de la comunidad inmigrante, grupos pequeños, y diremos bien pequeños como los nazis. La derecha de este país está enfocada en tratar de destruir nuestro movimiento. Las leyes de inmigración que se están proponiendo son antitrabajadoras. Tenemos nosotros el derecho a vivir en este continente, a vivir en este mundo, y no debemos de dejar a estos elementos tratar de subordinar nuestro movimiento. Brothers and sisters, the people you are seeing trying to disrupt our movement are people from the Nazi Party. As usual, they are trying to take advantage of confusion to try and make their so-called position an anti-immigrant position. We hope that you will not listen to their rhetoric and their bullshit. I'm trying to see if we can get them out of here because they don't have a place. We need your support because we're looking at elements from the right wing and the Nazi Party coming here to disrupt the efforts of the immigrant community, of the people that are trying to fight as workers for the documentation that is needed to work in this country. Right now, S744 is being proposed by many elements in our community. It's nothing more than a sham of a legislation. It is being supported by the business community. It's being supported by many of the right-wing elements in this country. But the extreme right still does not want to go along with the Obama administration. Sorry, my name is Juan José Bocanegra. Mi nombre es Juan José Bocanegra y soy miembro de la Coordinadora Nacional por los Derechos Inmigrantes. My name is Juan José Bocanegra and I'm with the National Coordinating Coalition on Immigration Reform. Nuestra organización abarca muchas ciudades, abarca muchas partes del país, del estado de Texas hasta California, y ahorita estamos combatiendo esta legislación S744 que se está promoviendo dentro del Congreso, que se está proponiendo enfrente. Ya ustedes oyeron bastante de la legislación. Creo que la compañera que habló antes de mí hizo muy buena presentación sobre no solamente la legislación, sino también lo que está pasando en México. Yo recientemente estuve en la capital, estábamos poniendo la posición de la coordinadora frente al Congreso, el Comité de Inmigración del Congreso, pero afortunadamente o desafortunadamente los maestros tomaron la capital y pararon todo el gobierno de cabecita. No es la primera vez que nos enfrentamos con los nazis aquí en esta ciudad. No va a ser la última vez que nos vamos a enfrentar con el partido nazi o con los comitantes o con todas las extrema derecha que quieren disrumpir nuestro trabajo. El dilema está en que también dentro de nuestras fuerzas políticas, de la gente que es pro-inmigrante, existen muchos elementos que están dispuestos a tomar cualquier migaja que le den al pueblo, tal y cuando les den a la gente sus documentos. La gente dice, ¿sabes qué? A mí no me importa que nomás
60 o 50% de nosotros vamos a ser elegibles. A mí no me importa que van a deportar 40, 50%, no me importa que me tengo que esperar 13 años, no me importa que me corten mi seguro social al momento que me registre, que todo lo que he ganado para este país se va a perder, se va a meter dentro de los fondos nacionales del país. Esa es una actitud que se está tomando en muchas comunidades y también la actitud hay que esta legislación no va a pasar. La Cámara de Diputados presentemente está dispuesto a presentar una legislación por lo que se llama la partida 7 de 7. Estos compañeros están dispuestos a presentar una legislación que está peor que la S744. Hemos estado pidiendo reforma migratoria y lo que ha pasado es que nos han dado una reforma migratoria. Pero esta es una reforma migratoria, como lo han expresado los demás compañeros, como un sistema de esclavitud que van a mantener a los trabajadores abajo. Este no es una legislación que afecta solamente a los trabajadores inmigrantes, porque va a dañar toda la vida de todos los otros trabajadores en este país. Ellos no lo saben, ellos no entienden cómo, pero se está comenzando a ver. Ellos no saben, los demás trabajadores, los afroamericanos, los norteamericanos, gringos, los asiáticos y todos los demás compañeros y compañeras que son trabajadores, así como todos nosotros, van a ser afectados malísimamente, pero ellos, como todos de nosotros, estamos dispuestos a cerrar los ojos y decir, está bien, pase lo que pase. El asunto ese no me afecta a mí, afecta a los demás solamente, a mí no me afecta. Así como los trabajadores que no quieren apoyar la cuestión de inmigración, a pesar de que ya 85% de la población norteamericana está apoyando la legalización del pueblo inmigrante, a pesar que 85% del pueblo reconoce que hay algo mal en el sistema de inmigración, que hay algo que ya no pueden seguir apoyando. Esta es una situación que tenemos que luchar en contra. Desgraciadamente muchos de nosotros estamos en casi la misma posición que la derecha, ¿verdad? Porque la derecha no está apoyando la legislación y muchos de nosotros tampoco. Pero eso no quiere decir que estamos acostándonos en la misma cama. Nosotros estamos en contra de esa legislación simplemente porque es un mugrero de legislación. Y luego se han subyugado a la derecha en los temas de la frontera, en los otros